preguntarle si finalmente se va a reunir con el rey de España, que viene el partido de España contra Uruguay el 26. Sí, es probable que sí, todavía está Relaciones Exteriores viendo con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español, y ya yo creo que mañana o pasado les podemos informar. ¿Sería aquí en la ciudad o aquí? En Jalisco? ¿Aquí? Sí. Okay. Poblanas y poblanos hacen por las y los poblanos. Migrantes hermanos han sido la principal fuente de ingresos de nuestro país. Las remesas que nuestros hermanos migrantes envían a Puebla y a diferentes puntos de nuestro país son recursos que nos permiten reactivar el negocio. Ha sido fundamental para la vida de las comunidades y para la economía de nuestro país y de nuestro estado en Puebla. Igual que nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, nosotros vemos a nuestros hermanos migrantes como héroes, héroes de la patria, héroes de Puebla, y nosotros los apreciamos, los valoramos por eso. Hola, ¿cómo están, amigos? Muy buenos días. Estamos en calle Ejido, en la Junta Auxiliar de San Baltasar, Campeche. En la inauguración de esta calle se intervinieron, por supuesto, banquetas, guarniciones, la pinta, huella podotáctil y, sin duda, el pavimento de esta gran avenida, beneficiando a 13.637 personas con 21 nuevas luminarias. Esto es algo bien importante. Cuando se hace la calle, también se interviene en la parte lumínica para poder tener una calle en orden, una calle completa. Aquí vemos que tenemos el Hospital Regional, tenemos el ISSSTE, como les dije, en la calle Ejido, la preparatoria Benito Juárez de la UAP, y nos vamos hasta el circuito Juan Pablo II. Seguimos trabajando para que a Puebla le vaya bien. Que tenga un excelente día. Gracias. Buenos días, Puebla. Estamos empezando una emisión más de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Y por supuesto, como todos los días, lo hacemos con toda la actitud, transmitiendo aquí en vivo, directamente desde las oficinas de Factor Radio, en el Paseo Bravo del Centro Histórico de la ciudad de Puebla. Mi nombre es Ricardo Alcántara y es un verdadero placer acompañarlos una vez más, como todos los días, de lunes a viernes, de 9:30 y hasta las 11 de la mañana, para seguir diciendo las cosas como son. Les recuerdo que esta transmisión pueden ustedes seguirla en vivo a través del Facebook Live, y síganos también en las otras redes sociales. Estamos en Instagram, X, antes Twitter. Para ver la repetición completa de este programa pueden ustedes consultar nuestra página de YouTube y Spotify. No se olviden, también tenemos la página de internet con prensa escrita que aparece como www.espiralcomunicaciones.com, y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y vamos empezando con toda la actitud del día de hoy. Es miércoles 17 de junio de 2026. Estamos a la mitad de la fiesta futbolera y hay mucho de qué hablar en temas deportivos, futbolísticos. Pero no nada más es eso, ya lo hemos dicho anteriormente, el fútbol no nada más se trata de 22 locos corriendo atrás de un balón. Hay política, hay economía, hay cultura entrelazada en todo este tema deportivo, y por supuesto que aquí lo vamos a platicar. Le traemos toda la información. Y es que hay que ver cómo se va desenvolviendo la relación entre los países durante esta justa deportiva, porque hay muchísimas acciones que hablan, para bien o para mal, de cómo se están desenvolviendo las relaciones internacionales. Esto es un tema que se tiene que atender, porque de pronto a través del fútbol podemos fijarnos de cómo se están desenvolviendo los eventos políticos y de cómo, por supuesto, también desafortunadamente están siendo violados derechos humanos. Están ocurriendo acciones que tienen que ver
con segregación, con discriminación, un trato que no es igualitario y desafortunadamente todo esto mancha la fiesta del fútbol, contamina lo que tendría que ser una convivencia armónica y pacífica. Así que bueno, para bien o para mal, lo tenemos que comentar, lo tenemos que decir aquí en los espacios noticiosos y el día de hoy le tenemos aquí en Factor Radio, por supuesto, toda la información. Miren nada más, la selección de Irán tuvo que regresar a México en cuanto terminó su primer partido de este torneo deportivo. Los jugadores de la selección de Irán acusan a Estados Unidos de revisiones acusatorias al entrar al país y de muchísimos tratos igualitarios. El día lunes, la Selección Nacional de Fútbol de Irán tuvo su debut en este torneo internacional de fútbol en el que se enfrentaron a la selección de Nueva Zelanda. El partido se disputó en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y finalizó con un marcador de 2-2. Otro empate, hemos tenido muchos empates en esta primera jornada del torneo. Pero este evento dejó mucho de qué hablar más allá del tema deportivo, ya que estuvo enmarcado por discriminación, protestas, complicaciones administrativas de todo tipo. Y hay que decirlo, de entrada, la participación de la selección de Irán no pudo ser confirmada hasta el último momento. Luego le negaron la entrada a 15 miembros de su equipo técnico. Y luego su llegada al Mundial fue complicadísima porque Estados Unidos no les quiso dar carta abierta para entrar al país. El plan inicial era que ellos se alojaron en Tucson, Arizona, pero a la hora de la hora Donald Trump les cambió la jugada. Entonces les pidieron que se hospedaran en México y que se trasladaran a Estados Unidos para realizar los partidos. Los 3 partidos de esta fase inicial de la fase de grupos le tocaron disputarlos en Estados Unidos. Allá es donde tendría que estar la selección de Irán preparándose para sus encuentros. Sin embargo, bueno, les piden que se queden en México y Claudia Sheinbaum, por supuesto, fiel a la tradición hospitalaria que ha tenido históricamente nuestro país y empatizando con ellos también por el conflicto que tiene el Estado de Irán con Estados Unidos, les abre las puertas amablemente, por lo que ellos vinieron a instalarse acá de este lado en Tijuana, donde han sido muy bien recibidos, tanto por residentes iraníes o descendientes de iraníes que se acercan ahí en la zona, como también con el público mexicano, que ha empatizado con ellos no nada más por temas deportivos, sino porque se entiende la injusticia de la que han sido objeto por parte de un gigante como Estados Unidos, un gigante en términos políticos, en términos militares, y eso genera solidaridad, genera empatía. El público mexicano se ha acercado a ellos para hacerles saber su apoyo. Con ellos han tenido convivencia, por ejemplo, ha podido la gente acercarse a tomarse fotos, pedir autógrafos, una convivencia que verdaderamente representa el espíritu de lo que tendría que ser el fútbol. Posteriormente, la Federación Estadounidense de Fútbol revocó las entradas a sus aficionados, lo que va en contra del espíritu de la sana competencia internacional, de lo que les estábamos hablando. La fiesta del fútbol no debería tratarse de esto, hay que señalarlo. Y es que luego el problema se hace mucho más espinoso, ya que al llegar a Estados Unidos el día lunes, porque no los dejaron llegar antes, todos los demás equipos han estado antes en el lugar en donde se va a disputar su partido, acostumbrándose al clima, a la altura, a las condiciones del espacio y por supuesto a también tener periodos de descanso entre los entrenamientos, entre los traslados, para que por supuesto sus cuerpos se encuentren en condiciones óptimas para disputar el encuentro. No fue este el caso de la selección de Irán, no les permitieron llegar a California hasta el mero día y tuvieron que realizar un traslado de 5 horas. O sea, es que está cerca Tijuana, pero no está tan cerca. Y ya en temas de deporte de alto rendimiento,
un traslado de 5 horas, por supuesto que merma el desempeño físico de los jugadores. No estaban en igualdad de circunstancias con la selección de Nueva Zelanda, que bueno, ellos no tienen la culpa, pero este empate, hay que decirlo, es un empate entrecomillado, porque los jugadores no estaban en igualdad de circunstancias. 5 horas de traslado de Tijuana para California, para luego llegar a Estados Unidos y ser objeto de unas revisiones excesivas, extraordinarias, a las que, hay que decirlo, no había sido sometido ningún otro jugador de ningún otro país. Esto por supuesto que provocó reclamos por parte del equipo, tanto de los jugadores como del cuerpo técnico, y la tensión se intensificó cuando le señalan además, como cambio de último minuto, que deberían volver a México en cuanto terminara el encuentro, por favor. Esto molestó a todo el equipo, principalmente al director técnico Amir Galanoy, que se quejó al respecto, diciendo que ni siquiera le dieron oportunidad a sus jugadores de recuperarse del desgaste físico del juego, lo que además de ser una falta de respeto, afecta significativamente su rendimiento. O sea, apenas estaban estirando los señores, apenas estaban tomando la agüita, apenas estaban viendo las fotos y no tuvieron ni un respiro antes de tener que trasladarse una vez más. No se vale. Cabe señalar que este fin de semana Donald Trump, lo hemos hablado aquí en el programa, anunció que se había llegado por fin a un acuerdo de paz con Irán, que se le pondrá fin al conflicto armado y que se reabrirá el estrecho de Hormuz. Este evento está planeado, la reapertura, para el próximo viernes. Sin embargo, pues las hostilidades contra el pueblo iraní siguen ocurriendo de forma indirecta o de forma simbólica. Si bien ahorita hay un acuerdo de paz y no se están disparando las armas, el torneo internacional de fútbol es simbólico. Las personas, los deportistas, los cuerpos técnicos que se trasladan a otro país para ser parte del torneo se convierten, por así decirlo, en embajadores culturales de su país, y hay que fijarnos en cómo los tratan. No es justa esta actitud por parte de Estados Unidos, y además, si ya hay un acuerdo de por medio, me parece que tanto el gobierno de Estados Unidos como su federación de fútbol tendrían que estarse comportando de manera coherente a los acuerdos internacionales que se han realizado durante esta semana. Cabe también señalar que hubo protestas afuera del estadio en Los Ángeles mientras se desarrollaba el juego por parte de los habitantes originarios de Irán, que se pronunciaron en contra de la selección y del régimen de su país. El próximo domingo, el equipo de la Selección Nacional de Irán regresa a Los Ángeles, otro viajecito de 5 horas para enfrentar a Bélgica, y el 26 de junio viajarán a Seattle, bueno, más al norte. No quiero ni pensar en cuántas horas les va a tomar ese traslado y en qué condiciones van a llegar los jugadores, porque es allá donde se estará disputando su último partido de la fase de grupos, que es en contra de la selección de Egipto. Para esto, también hay que señalar que varios jugadores han tenido que tramitar permisos especiales, ya que el tipo de visa que les otorgó los Estados Unidos solo les permitía una entrada y una salida. Como además fue un cambio de último momento, que no se iban a poder alojar en Tucson, sino que iban a estar rebotando, cruzando la frontera entre México y Estados Unidos como si estuvieran brincando la cuerda, pues dices, eso no hace sentido con el tipo de visas que le estás dando a mis jugadores. Hay una incongruencia terrible ahí por parte de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, y se tiene que señalar. Ya lo dijimos, el fútbol es deporte, pero también es política, también es cultura, y sobre todo tendría que ser una cultura de paz. Pero bueno, ustedes ya lo saben, queridos amigos, aquí a través de Factor Radio, la opinión más importante pues es la de todos ustedes, así que queremos que nos escriban a través de nuestras redes sociales ustedes qué opinan sobre el desarrollo del torneo internacional de fútbol y ¿cuál es su opinión sobre la actitud que está tomando Estados Unidos? Queremos escucharles, escríbanos por favor a través de nuestras redes sociales. Y con esto cerramos la bienvenida. Vamos a pasar a continuación con la primera colaboración del día de hoy, que es a cargo del CEST.
El Centro de Estudios Superiores de Tepeaca nos comparte el día de hoy la información de parte del químico Emanuel. Señor químico, ¿está por acá en la línea? ¿Qué tal? Muy buen día. Sí, ¿por qué nos encontramos? Buenos días, qué gusto saludarle. ¿Cómo estamos por allá en Tepeaca? Pues fíjese que el día de hoy nos recibe con un poquito de frío, pero increíble, increíble. Es un clima agradable para trabajar, increíble para tomar por ahí cafecito, obviamente, y arrancar con todo este ombligo de semana. Excelente, me encanta. Cuéntenos un poquito de qué vamos a platicar el día de hoy. Así es, mi estimado maestro Ricardo, un saludo y primero que nada buenos días para todos y también para los radioescuchas de este agradable Factor Radio. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el Comité Ambiental, el Comité de Sostenibilidad Ambiental de la institución, del Centro de Estudios Superiores de Tepeac. Ok. Vamos a comentar un poquito el día de hoy. Buenísimo. Muchísimas gracias, químico. Para comenzar, ¿podría explicarnos qué es el Comité de Sostenibilidad Ambiental del CEST y cuál es su principal objetivo dentro de la institución? Claro que sí, mi estimado maestro. Pues fíjese que tenemos un comité institucional ambiental, tiene poco tiempo de creación y se creó con base a las necesidades de planificar, supervisar acciones de protección y que puedan mediar la conservación de la educación ambiental. ¿Qué es? Principalmente es un organismo de la universidad que está conformado por diversos individuos de esta institución. ¿Qué quiero decir con eso? Como ustedes lo saben, y por si no lo saben, en este lugar tenemos licenciaturas de diferente índole. Tenemos la de medicina, tenemos odontología y tenemos derecho. Debido a ello, hay personas que elaboran en ciertas áreas y que conocen, obviamente, a fondo el proceso de su respectiva licenciatura. Y es por eso que se integra con gente que es de diferentes áreas para poder aportar todos los programas y proyectos que se están desarrollando en cada apartado. De acuerdo. Ahora, claro, muchísimas gracias. Ahora, el objetivo del comité, obviamente y principalmente al ser una institución, el objetivo principal es fomentar una cultura ecológica en los estudiantes. Mediante ello, que ellos entiendan lo importante que es el ahorro de los recursos, la correcta separación de residuos y obviamente, retomando el tema como institución, que sean capaces de desarrollar proyectos sostenibles. Uno muy clásico, por poner un ejemplo, es siempre en las instituciones se suelen llevar a cabo huertos, ¿no? Para el tema de la tierra, el tema de los residuos orgánicos, cáscaras de frutas, de verduras, etcétera. Ok, muchas gracias. ¿Y por qué considera que es importante que una institución de educación superior promueva la conciencia y la responsabilidad ambiental entre sus estudiantes y colaboradores? Claro, esa es una muy buena pregunta. Como le comentaba, en este lugar tenemos diferentes licenciaturas. Lo importante en este punto es resaltar que la gente que en este momento está en esta institución, que se está formando, sea en la carrera que sea, van a ser esas personas que en un futuro sean tomadores de decisiones. Obviamente ellos se van a convertir en profesionales, van a dedicarse a la investigación, van a trabajar en grandes hospitales, en grandes instituciones públicas respecto al derecho, en grandes clínicas del tenor odontológico. Entonces, lo importante es que en lo que ellos se puedan empapar, en la responsabilidad que a ellos les pueda otorgar ahorita y en la conciencia que ellos puedan hacer en este proceso que están llevando a cabo de formación, será el impacto que tengan en un futuro, en las conductas que ellos puedan compartir con los demás y con su equipo de trabajo respecto a la sostenibilidad y a la reducción de la huella ecológica. La huella ecológica es aquello que el ser humano le deja al medio ambiente. Claro, tenemos que pensar en los estudiantes más allá de su vida universitaria. Como usted comenta, posteriormente van a ser profesionales, van a ser tomadores de decisiones, algunos van a ser jefes, van a ser coordinadores, líderes, van a tener a su cargo a otras personas y por supuesto que la filosofía que ellos promuevan en términos ambientales va a tener un impacto no nada más en la vida de ellos, sino en la de todo su entorno. Oiga, y actualmente, ¿qué acciones o proyectos se están impulsando en el Comité de Sostenibilidad Ambiental para fortalecer el cuidado del medio ambiente dentro del CEST?
Claro, le comentaba al inicio de esta pequeña intervención que el comité es un comité que recién se ha formado. Ok. Sin embargo, la institución ya realiza diversas actividades en pro del medio ambiente. Ahora se han anexado a ellas un par más, por ejemplo, en la institución se cuenta con paneles solares, por poner un ejemplo. Ujú. Obviamente, al usar paneles solares ayuda a la disminución del recurso eléctrico y obviamente también disminuyen el gasto económico que uno ejecuta con base a la luz. También tenemos acciones, obviamente al tener un volumen grande de alumnos que están todo el día en flujo durante la mañana y durante la tarde, Ujú. acciones de cuidado del agua. Tenemos un equipo de mantenimiento que todo el tiempo está al pendiente de las instalaciones hídricas. Tenemos códigos QR que están pegados en la parte de los baños, de los lavaderos, para reportar Ok. incidencias, fugas. A veces los baños también por el uso excesivo de repente llegan a tener ahí algún desperfecto, entonces se atiende de inmediato. Tenemos horarios, incluso parecería algo mínimo, pero horarios de riego a la parte de la flora que tenemos por aquí, pequeños jardines, Ujú. para hacer riegos estratégicos y que no se desperdicie el agua regando en cualquier momento del día, o sobre todo en un momento en el que haga mucho calor y el riego no sea funcional. Tenemos Ujú. también implementando el cambio de toda la instalación de luz por lámparas ahorradoras y que también nos vienen una mayor iluminación. Esa acción se ha realizado ya casi al 100% en el campus central de la universidad. Claro, y es que no es un tema menor, tiene que ver también con algo simbólico y cómo estas acciones también se van replicando las unas a las otras. Hay una frase por ahí que me gusta mucho que es que tenemos que pensar a nivel global, pero actuar de manera local. De esa manera también se está formando a los estudiantes, mostrándoles cómo estos cambios no nada más van de tarea, no nada más van para ellos al exterior, sino que se están ejecutando activamente, continuamente, también dentro de las instalaciones de su escuela. Oiga, ¿y de qué manera pueden participar los estudiantes, docentes y personal administrativo en las iniciativas de sostenibilidad que promueve este comité? Claro, la comunidad obviamente educativa puede participar en las acciones diarias del comité. Obviamente ellos son partícipes de estas acciones que le acabo de comentar, como Ujú. son todos, el cuidado del agua, porque al final del día todas las personas que estamos en este lugar estamos haciendo uso de esas instalaciones. Entonces, obviamente en ese tipo de acciones diarias del cuidado del agua, el cuidado de la parte de nuestros jardines, en el hecho de no tirar basura, como usted lo sabe y como les comentaba, tenemos licenciaturas de Derecho, de Odontología y de Medicina, Ok. por lo cual es lógico que aquí contemos con laboratorios y clínicas. Ujú. Entonces, en esos lugares se utilizan desechos que salen de los tratamientos a los pacientes. Cosas como guantes, cosas Claro. como cubrebocas, cosas como objetos punzocortantes, residuos de RPBI, que son residuos peligrosos biológico-infecciosos, temas relacionados con la contaminación cruzada y sangre. Entonces, los chicos, es por eso que más allá de que sea parte de su formación, contribuyen a la correcta disposición de todos estos residuos, porque obviamente manejamos envases de reciclaje y de disposición, un lugar para los guantes, un lugar para cubrebocas, un lugar para punzocortantes, un lugar para residuos, e Ujú. incluso para agua que pueda ser de reuso en el tema de a veces mini compresores que se manejan en la clínica odontológica. Pero más allá de eso, también uno contribuye, y me incluyo, en la parte de hacer conciencia, porque Claro. obviamente no me va a dejar mentir, siempre hemos observado, de repente tenemos siempre un conocido, incluso en la misma calle vemos cómo la gente pagas algo, te dan incluso tu ticket de la tienda, del autobús, y lo primero que hace la gente es hacerlo bolita y lo tiras a la calle, ni siquiera a un bote de basura. Y muchas veces esas pequeñas acciones pueden empezar desde un individuo que proponga una conducta adecuada. Cuando tú empiezas a levantar la basura, a manejar un área ordenada, y empiezas a contagiar a los demás compañeros que te rodean, y justamente como usted lo comentaba en el punto anterior, la proyección de la gente que empieza a cuidar y a tener acciones positivas se va ampliando y se va proyectando. Entonces, uno se convierte en 10, 10 se convierten en 100, 100 se convierten en 1000, y así es como la gente se va haciendo de buenos hábitos. Claro, y es que bueno, con esto que menciona de los desechos de RPBI, pues bueno, ya es un reto mayor, porque no es lo mismo estar manejando papel y cartón que ya directamente desechos relacionados con el ámbito
médico, pero esto me parece muy afortunado porque entonces significa que los chicos no nada más están aprendiendo estas acciones de sostenibilidad en la teoría o en una práctica general, sino en una práctica muy especializada. ¿De qué manera se relaciona esto con las prácticas que yo voy a llevar a cabo día con día dentro de mi campo laboral? Excelente. Correcto. Oigan, y finalmente, ¿qué mensaje le gustaría compartir con la comunidad del CEST sobre la importancia de adoptar hábitos diarios sostenibles para nuestra vida? Claro, un mensaje importante, tengo uno siempre bien grabado y al día de hoy el mensaje que transmito y que me gustaría compartirles a todos nuestros radioescuchas y obviamente a la comunidad del CES y mis colegas del medio es que adoptar hábitos sostenibles ya no es una moda, sino es una necesidad. Es el mensaje que me gustaría compartir del día de hoy. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que los recursos acaban, sabemos que los combustibles fósiles se están acabando, sabemos que cada vez se utiliza más agua. Ahorita con el tema incluso podemos ver la magnitud de la situación pensando en que cuál es el alcance que ahorita está teniendo la inteligencia artificial y cómo es el consumo de agua, porque se están desarrollando nuevas tecnologías para disminuir el consumo de agua con respecto a ello. Pero eso es una proyección que se lleva a futuro. Entonces, por eso es importante que se vea como una necesidad, porque va a ser la manera en la que nosotros y todo el mundo y toda la gente pueda preservar el entorno y garantizar un futuro, porque a lo mejor a nosotros nos toque una mala situación del ecosistema, pero en un futuro podríamos ya carecer de recursos en magnitud. Entonces, cada acción pequeña, diaria, que uno pueda hacer, desde cambiar incluso en un salón, por ejemplo, aquí, semana con semana, día con día tenemos juntas y hemos optado, hace rato no lo mencioné, pero se lo voy a compartir ahorita, hemos optado, fíjese, algo tan sencillo pero tan útil, en disminuir o dejar de utilizar desechables para el cafecito, para el agua, y ahora tener esa política de, tenemos junta, por favor, cada uno de ustedes tráigase su taza o tráigase su termo. Claro. Entonces, cuando eso se multiplica y actuamos en comunidad, se crea un impacto positivo pero profundo en el ecosistema, en el medio ambiente, y que se va a ver reflejado en todas esas afectaciones que de manera constante ya están llevándose a cabo por gente que no cuida esos aspectos. Es que son muchísimos los vasos desechables que se utilizan en las escuelas, tanto por los profesores como por los estudiantes, y a mí me parece muy bien esa política. ¿Quieres cafecito? Pues hay que traer tu taza, ¿no? Aquí está el servicio, es algo que se puede incluso hacer desde este mismo momento. Estás tú escuchando esto en tu oficina, en tu casa, en tu escuela, en tu salón de clases, como universitario. Es una política que se puede implementar desde el mismísimo día de hoy, desde el mismo día de mañana. Gente que tenga el día de mañana programada una junta, una reunión, una clase, mañana se trae su taza. Claro que sí. Acá en Factor Radio traemos nuestro vasito para no desperdiciar, para no estar consumiendo desechables, y es algo que ya tenemos que implementar en absolutamente todos lados. Muchísimas gracias, Químico. Ya por último, ¿cómo se puede poner en contacto nuestro auditorio con el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca? Claro que sí, el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, si quieren, me gustaría brindarles el número de teléfono para el contacto institucional. Con todo gusto, siempre hay gente disponible para tomar ese tipo de llamadas. Al teléfono 2232 75 32 68. Número de teléfono de WhatsApp 2231 15 61 74. También tenemos redes sociales como es el Facebook. Es CES, Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, y también tenemos una página web que es www.ces-tepeaca.edu.mx. Perfecto, se lo agradezco muchísimo, Químico. Nos estamos escuchando próximamente. Que tenga usted excelente día. Al contrario, maestro, muchas gracias por la invitación. Les mando un fuerte saludo y abrazo para todos. Que tengan excelente día y no olviden los buenos hábitos. Muchísimas gracias. Ahí estuvo, queridos amigos radioescuchas de Factor Radio. Esta fue la colaboración de nuestros amigos del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. Ya saben ustedes que tanto en esta escuela como en absolutamente todas, en la casa, en la oficina, tenemos que adoptar hábitos más sustentables y tenemos que cuidar de nuestro medio ambiente, no por comodidad, no por moda, sino por una necesidad ya directamente de supervivencia. Pero bueno, a continuación nos vamos a un corte y en un momento regresamos con la sección del doctor Flavio Carro Poblano,
con la ley en la mano, como cada miércoles de cada 15 días, para seguir hablando de los temas más importantes dentro del ámbito legislativo y de derecho. Así que por favor, quédense con nosotros aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Son las 10 de la mañana con 5 minutos. Por favor, no le cambie.
a todos. Nos encontramos transmitiendo el día de hoy en nuestro programa jurídico Con la Ley en la Mano. Hoy nos acompaña nuestro amigo, el jurista poblano Rodolfo Cortina. Doctor, Muy buenos días y seas bienvenido. gustazo que nos haya invitado, gustazo a toda la gente que nos está escuchando y bueno, agradecido con la invitación. Usted dirá del tema que hoy vamos a abordar. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante que la mayoría de las personas en alguna ocasión han llegado a sufrir. El robo de identidad. Ese hecho en donde seguramente las instituciones bancarias han descuidado el enfoque de la seguridad del robo de identidad por la fuga de información. Ese hecho en donde una persona se da cuenta de un momento a otro que ya su cuenta quedó totalmente vacía. El banco tiene que responder, el banco no responde. Quiero que usted nos platique porque tenemos un especialista en derecho financiero el día de hoy. Doctor, explíquenos cómo ocurre esto. Gracias, Flavio. Para toda la gente que nos está escuchando, primero tendríamos que definir qué es la identidad. La identidad está definida en el Código Civil como uno de los atributos de la personalidad. El nombre, el domicilio, el género y propiamente la edad forman parte de uno de los atributos que eminentemente están establecidos como un derecho que tenemos para que nos sea reconocida nuestra persona. Ante esos elementos, el nombre es uno de los más importantes porque al nacer en la vida jurídica los registros civiles nos otorgan un acta de nacimiento y un CURP. Pero ¿qué pasa cuando esta información está no resguardada con base a lo establecido en el artículo 1 y el 4 constitucional, que establecen propiamente ese derecho a la identidad? Los bancos, así como a otras instituciones, como son las instituciones electorales, están obligadas a resguardar la información, pero cuando esa información es transmitida a particulares que no manejan formalmente esa información de manera adecuada, puede ser susceptible la persona de que sea robada su identidad. Y ante ello encontramos una laguna legal en los agentes del Ministerio Público y en las instituciones que pudieran llegar a sancionar el mal manejo de la información y que eminentemente nos permitan un agravio directo en nuestra esfera patrimonial y en nuestra esfera jurídica. En resumidas palabras, te roban el nombre, llegas al banco, encuentras que tus datos bancarios han sido vendidos o peor aún, que te encuentras sin recurso dentro de las cuentas bancarias. La autoridad judicial en general está obligada a tener elementos jurídicos que determinen que realmente existió un mal manejo de tus datos. Pero mi pregunta es, ¿la ley y a su vez el código tienen una forma específica de poder establecer que ha sido agraviado con referencia a este delito? Yo estoy seguro que no. En las leyes de instituciones bancarias que propiamente atienden las operaciones financieras de las personas, que a su vez también llevan a cabo la identificación de las prácticas financieras, encontramos que solamente existen presunciones con respecto a este tipo penal. Ahora, la relación existente entre el robo de identidad y a su vez también entre la configuración de un delito penal es necesaria que se atienda en base a esta identificación de entrevistas. ¿Por qué? Porque al existir la laguna y al existir la identificación del caso, podemos proponer. Y es justo lo que hace falta en este momento con todos nosotros los juristas que atendemos mediante la barra, mediante la práctica y mediante cada una de nuestras diligencias en las que identificamos casos en lo particular. Por razón del manejo de datos y de información personal, no hablaremos de asuntos en lo personal, pero sí hablaremos de la deficiencia que se maneja hoy por hoy en conjunto con el Código Penal y las leyes especializadas en materia financiera o bursátil o bancarias. No existe un delito como tal y sobre eso podríamos hablar en lo particular. Exacto, doctor. Otra pregunta. Tú como especialista en el ramo financiero, el banco, al momento que recibe al usuario, al cliente, y a su vez recibe el reproche de que yo tenía en mi cuenta bancaria la cantidad de 2 millones de pesos y de un día para otro desapareció con una transferencia a una persona a la que yo no conozco, ¿el banco hasta dónde es responsable para devolver el dinero a su cliente? Fíjate que es bien curioso lo que tú haces y lo del comentario que comentas. El comentario que haces es bien relacionado con lo siguiente. Las personas morales y a su vez los empresarios de alta gama tienen un seguro de protección en razón de sus inversiones. Y no solamente en razón de las inversiones, sino también de los ahorros y de la manera en la que estos realizan actividades varias. Pero las personas físicas normales como ustedes y como yo, tenemos ese financiamiento, tenemos esa identificación de seguro. Lo cierto es que no.
Les comparto que cuando hay una actividad empresarial o una transmisión de obligaciones muy grande y esta está sujeta inclusive a un posible delito o a que no se cierre una operación por cualquier causa completamente ajena a la voluntad del accionista, los bancos cubren la operación. Existe un blindaje de seguro internacional que se atiende con base a una cobertura que se hace en base a un contrato y que ese contrato es establecido mucho antes inclusive del inicio de las operaciones. Pero en nuestro caso, cuando tenemos una tarjeta de crédito, nunca nos dicen, ¿estás de acuerdo en adquirir una especie de garantía o de seguro que te dé la posibilidad de que en caso que exista tu robo de identidad te podamos respaldar? Lo único que opera en el tema bancario es, si estás en un cajero y realizas una operación y te roban, tus operaciones están blindadas, porque existe una identificación de una cámara en conjunto con un identificador geométrico que valida que eres tú el que está dentro de la operación y con la tarjeta de débito o de crédito para realizar la operación. Pero ante las operaciones internacionales o operaciones de transacción en las que haces transferencias virtuales sin la identificación geométrica, no lo hay. Quiero entender, doctor, que un usuario de la banca mexicana que tiene depositados 2 o 3 millones de pesos o X cantidad y se despierta revisando su saldo de que ya no tiene ese numerario, el banco no se va a hacer cargo Así es. de regresarle su dinero. O sea, el banco le va a decir, acude al Ministerio Público y presenta una denuncia. Y hay una laguna en el Código Penal del Estado respecto a este tipo de hecho. No se puede considerar robo de identidad porque pues no existe en el Código Penal. Sería fraude en todo caso. Así es. Y es justo de lo que hablábamos al inicio, antes del preámbulo de esta entrevista. El jurídico o el elemento jurídico que se tiene con referencia al robo de la identidad en el tema financiero se puede tipificar como fraude. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existe un agravio directo en contra tuyo, pero no existe la manifestación de voluntad de alguien al que le hayas dado tu confianza. Es un acto que se lleva a cabo de manera unilateral, solo y exclusivamente por el manejo de tus datos, sin tu voluntad, sin tu autorización y sin que exista interpósita persona. Es decir, es el banco mismo con tus datos quien hace referencia de que tuviste un agravio con referencia a tu patrimonio financiero. Lo necesario es que estas pláticas puedan servir exclusivamente para identificar la laguna legal y a su vez también para verificar hacia adelante qué es lo que se tiene que proponer. Doctor, una pregunta, un paréntesis más. Tomando en cuenta lo que acabas de exponernos, quiero entender que el agente del Ministerio Público va a iniciar la carpeta de investigación por el hecho con apariencia de delito de fraude. Ahora, ¿en contra de quién? ¿Del banco? ¿Quién será el imputado en esta carpeta de investigación? El banco no puede ser. ¿En contra de quién resulte responsable? Bien, hay que identificar que el requisito de procedibilidad de inicio es la querella y sí, como tú lo refieres, la institución directamente que maneja el recurso es la probable responsable, porque quien maneja tu recurso tiene la obligación de identificar qué elementos de seguridad tiene. Doctor, entonces se presenta la denuncia en contra del banco. Así es. Porque al final de la historia, alguien del banco tuvo que dar mis datos personales. Mi RFC, mi CUR, inclusive mi domicilio, mi teléfono, mi correo electrónico, para que la persona que me va a robar o defraudar en este caso tenga acceso a toda mi información, a mis datos confidenciales. Entonces la denuncia se presenta directamente en contra del banco. Así es. Y reitero, el requisito de procedibilidad es la querella y el objeto de la querella tiende a que tú precises que tenías una cuenta identificada con todos tus datos, que esta cuenta no contaba con ciertos códigos de seguridad y que con motivo a ello tienes un detrimento directo en razón de una verificación que se hizo con circunstancias de modo, tiempo y lugar. Al no existir un elemento que sea un seguro o algún otro dispositivo que pueda marcarte el que se están realizando transferencias, tienes la incertidumbre jurídica de que has sido objeto de un agravio. Y ese agravio es el fraude. El robo de la identidad aplicaría, sí, en el caso concreto de que alguien se hiciera pasar por ti dentro de una operación financiera con agente de banco o con algún representante de una sucursal para hacer una transferencia en tiempo hábil. Doctor, otra pregunta. Lo veníamos comentando ahorita, y es más, estábamos platicando aquí afuera antes de iniciar. Recibe unas llamadas telefónicas de empresas de telefonía celular, pero tienen tu nombre completo, tienen tu número, o por ofrecerte tarjetas, ya tienen todos tus datos. Entonces, efectivamente, tus datos personales
que tú le confías a un banco o a una empresa de telefonía celular, pues no están seguros, Claro. porque los comparten y ahí viene el robo de la identidad. Es donde surge. Así es. Hay que agradecer a la modificación al Instituto Nacional Electoral y hay que agradecer a la modificación de diferentes instituciones que hoy por hoy, pues lejos de apoyar al ciudadano y hoy por hoy lejos de apoyar al cuentaviente, apoyan intereses propios de empresas y básicamente intereses bancarios. Esto no solo ha ocurrido en México, ocurre en todo el mundo. Y justo te lo puedo decir, desde el mero Sudamérica, en lo particular en Venezuela, la información a la que hago referencia fue vendida con 1 centavo, es decir, no tuvo costo. Simple y sencillamente se hizo para efectos del manejo de la información en tanto los contenidos electorales como en los contenidos financieros. Y la gente ha sido la peor, la más perjudicada. Doctor, ya para concluir, Sí. ¿serías tan amable, por favor, de compartir tus datos para las personas que hayan sufrido o hayan sido víctimas de un delito similar para que te localicen y te consulten y los puedas asesorar? Por Gracias. favor. Con el gusto del mundo les comparto. Estamos en el Centro Financiero Centro Mayor, en la Torre Omega 803. Ha sido duro la espera y el restablecimiento de nuestros servicios corporativos. El área financiera forma una de las 11 áreas que estamos actualmente atendiendo. Nuestras redes sociales son Rodolfo Cortina en Facebook y Rodolfo Cortina-bajo. Rodolfo-Corti. Les queremos decir que estamos atentos y ávidos de recibir sus solicitudes. Por correo electrónico es cortinarodolfo@gmail.com. Los teléfonos no me los sé porque son nuevos y les ofrezco muchas disculpas. Tomaré atención en ello. Pero ya están tus redes sociales. Sí, por supuesto. Búsquennos por las redes. Ahora de cajón es eso, pero hasta por vía telefónica. Y algo que yo quiero permitirme decirte. Podemos atender vía Zoom y podemos atender vía WhatsApp, inclusive hasta las conferencias y las asesorías jurídicas con motivo de la inteligencia artificial. Algo de lo que tú ya nos habías hecho hincapié. Y de veras la gente suele ser satisfecha porque por razón de la movilidad a veces hasta eso suma. Estamos así para servirles. Bueno, doctor, muchísimas No, gracias, hombre, Flavio, gracias por a ti. habernos acompañado, por tu asesoría y esto es Con la Ley en la Mano. Que tengan un excelente día miércoles. Muchísimas gracias a todos.
Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Son las 10 de la mañana con 26 minutos. Mi nombre es Ricardo Alcántara y es un verdadero placer acompañarles. Le presento a continuación aquí en la alfombra roja a un invitado especial, porque el día de hoy tengo el gusto de entrevistar a mi amigo, mi carnal, mi colega, mi charolastra, el doctor Gustavo Daniel Barrientos Lascano, que es coordinador del módulo Género, Sexualidad e Interseccionalidades. Uy, una palabra amplia, una palabra grandota en todo el aspecto, en todo el registro. Él es doctor en Historia del Arte por el Centro de Cultura Casa Lam, es maestro en arte cinematográfico por el Centro de Cultura Casa Lam también, y es licenciado en teatro por la Universidad de las Américas Puebla. O sea que venimos de la misma alma mater, ahí con unos añitos de diferencia, pero venimos del mismo barrio. Fue productor del programa Contigo Puebla, es docente en la Universidad Anáhuac Puebla y en el ITESIM Campus Puebla, autor de libros de arte como para Covach, Conalep, ¿Sabes? Y BGO. Es especialista en sexualidades e identidades, colaborador del Festival Quórum Morelia, el Festival de Cine sobre Diversidad Sexual y Género, colaborador de YAG México y LGBT Rights Puebla, y ex colaborador del blog Soy Homosensual y del periódico El Sol de Puebla. El día de hoy vamos a estar platicando con él de varias actividades que se estarán realizando en nuestra ciudad en el marco del mes del Pride. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto hacer radio contigo una vez más. Hola Ricardo, pues sí, es un gusto volver a coincidir contigo en los micrófonos y pues nada, invitando a la pequeña audiencia a que venga a estos eventos que van a llevarse en la Casa de la Cultura. Oye, a ver, entiendo que el día de hoy nos estás invitando a dos cosas, ¿verdad? Dos eventos diferentes. ¿Cuáles son? Bueno, tengo un taller que se llama el Taller de Guión de LGBT Queer. Es un taller que justamente surgió en el Festival Quórum de Morelia, donde a partir de 5 sesiones intensivas, los estudiantes escriben un guión con temática LGBT Queer desde la perspectiva de la persona galleta. Es entender todas las sexualidades, las identidades, todo lo que nos conforma, y aparte escribiendo desde la propia naturaleza de las personas, ¿no? Entonces yo creo que incluso también las personas heterosexuales tienen su lado queer, ¿no? Claro. También ahí, pues justamente sus prácticas sexuales efectivas, pues justamente también ahí pueden desarrollarse este lado queer, y entonces también es un taller para todos en realidad, ¿no? Sí es para crear cineastas, es para crear también creatives, pero que también puedan representarse, sentirse identificados y que también pueden hablar de su propia naturalidad. Y por otro lado también tengo un evento que se llama el Festival Prisma Cinematográfico, que también justamente la Casa de la Cultura me encomendó hacer una selección de cortometrajes para poder proyectar también como cierre justamente del taller de guión. Entonces, el sábado 27 de junio, en la Cinemateca Luis Buñuel, a las 5 de la tarde, pues justamente veremos 5 cortometrajes que vamos a elegir un equipo justamente de jurados, seleccionando los mejores cortos LGBT producidos del 2020 para acá, también justamente por cineastas poblanos, ¿no? Estudiantes, profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos eventos están dentro del marco del Festival Colores, que organiza la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla y junto con la Secretaría de Cultura. Y entonces, pues vamos a hacer una serie de eventos, danza, teatro, también exposiciones de arte, etcétera. Y en el marco justamente de estas actividades, la Casa de la Cultura me invita a dar estos dos eventos. Buenísimo. Oye, Gustavo, ¿y por qué es importante visibilizar el cine o las artes queer? ¿Qué sesgos a lo mejor ahí han impedido que este material se realice, o que si se realiza impiden a lo mejor que lleguen a los ojos de muchas personas, que compitan con el cine comercial? ¿Y por qué es tan importante darles foco en este momento? Mira, es importante porque da reconocimiento a todas las diferentes identidades y sexualidades que existen. En la historia del cine, el cine queer ha existido desde los orígenes mismos del propio cine. O sea, con el primer corto que hubo de 2 hombres bailando, como una prueba de sonido. Entonces, a partir de ahí, y bueno, también la primera película ganadora del Oscar tiene un beso entre 2 hombres, Wings, en 1927. Entonces, a partir de esa fecha, en realidad sí ha habido personajes de la diversidad sexual en el cine, pero también las diferentes censuras de diferentes países impidieron que se proyectaran con más naturalidad y con más espontaneidad.
Sin embargo, en los 60s, como tú bien sabes, pues también hubo un artista importante llamado Andy Warhol que también hizo pues desarrollo justamente el cine queer a partir de sus cortometrajes experimentales, junto también con Morrissey, que también era otro director también de la misma tendencia. Y bueno, John Waters, que también es un director impresionante que ha hecho Claro. Pink Flamingos en 1985, pues también abrió justamente el hacer un cine queer. Hay una diferencia entre el cine LGBT y el cine queer. Ok. El cine LGBT es un cine comercial. Es un cine que cualquier director, Steven Spielberg, quien tú quieras, que no importa su sexualidad, aborda temáticas LGBT para hacer como Ok. un tipo de cine pues más accesible para todas las audiencias. El cine queer está hecho por personas queer para un público queer. Es decir, es un cine disidente, es un cine contrahegemónico, es un cine rebelde, muy difícil de ver, es un cine que también es difícil de producir, difícil de distribuir y que tiene sus enormes retos. Entonces, estas dos líneas pues justamente hacen que las personas puedan descubrir diferentes películas, ¿no? Por ejemplo, Brokeback Mountain sería una película LGBT. Ah, ajá. ¿Okay? El secreto en la montaña. Como decíamos, de John Waters, que es completamente queer, o Hedwig and the Angry Inch, que, Ujú. bueno, ya justamente con su musical en Broadway, pues ya puede ser también considerado LGBT, ¿no? Porque ya es como comercial. Pero, bueno, en su Pero ha momento recorrido fue una todo punta ese de lanza. camino, ¿no? Exactamente, John Cameron Mitchell es un director que ha hecho películas incluso con sus amigos, con sus cuates, y que se juntaban a grabar una película que se llama Sharpboss, por ejemplo, que fue muy importante en 2006, que también ganó Festival de Cannes, ¿no? Entonces, el cine queer normalmente es un cine que también se asocia, por ejemplo, con el tercer cine, ¿no? Que es este tipo de cine de minorías. O, Ok. por ejemplo, también se asocia con estas series B, ¿no? Películas muy, muy, muy independientes, que tú y yo sabemos que se hace con cine de guerrilla, donde a lo mejor nos podemos poner aquí una capita y y aquí hacer nuestra película de bajo presupuesto, pero es un cine que casi no se ve. O sea, hoy en día la gente lo puede encontrar justamente en las páginas de dudosa calidad moral, que a diferencia justamente del cine LGBT, que se tiene grandes proyecciones, películas ganadoras del Oscar, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, y nos comentas que este es un cine que casi no se ve, que es mucho más independiente, que es de más bajo presupuesto, que batalla más, aunque de repente logre llegar a los ámbitos más comerciales. Pasa por un trayecto mucho más complicado, mucho más largo para poder llegar a estas audiencias. ¿Cómo crees que impacta en la comunidad que haya una representación más amplia dentro de los medios de comunicación? Mira, es una representación que parece un espejismo. O sea, Ok. creemos que en realidad hay mucha representación LGBT y decimos, ay, es otra película gay, ay, es otra... Pero en realidad... La famosa inclusión forzada, exactamente, pero de acuerdo con los números de GLAAD recientes del año pasado, solamente el 11% de contenidos LGBT son los que se comercian realmente, ¿no? Y además también el 2% de las películas que se producen globalmente son de contenido LGBT. Entonces, es bajísimo. Es bajísima, exactamente. Claro. Si vemos una globalidad, en realidad es una cantidad ínfima. Si lo vemos en la parte comercial, que es el 11%, pues aumenta un poquito más, pero también ten en cuenta que hay una gran cantidad de películas que se producen, que se enlatan y que no llegan a distribuirse, ni siquiera proyectarse en un festival siquiera, ¿no? Entonces, pues es complicado justamente porque el cine, a pesar de que es un medio que ya pues ha reducido muchísimo los costos de producción, aún así tiene que tener una ganancia comercial muy grande. Mira, por ejemplo, la semana pasada se estrenó en Estados Unidos una película protagonizada por RuPaul, que se llama Stop the Train. El de RuPaul Drag Race, exactamente. Que se ha vuelto muy famoso últimamente. Y es una película dirigida por Adam Shackman, que él ha hecho varios musicales, entre ellos se fue musical con John Travolta, Saturday Night Fever, no, Vaselina, no, el otro donde se transviste, Hairspray, exactamente. Lotería. Sí, exactamente, Hairspray. Y entonces, pues estrenó justamente en salas comerciales y uno esperaría, bueno, es RuPaul, no todo el mundo lo va a correr a ver. Claro. Y la verdad es que la taquilla le ha ido bastante mal. Ay, no. Entonces, sí, no, de hecho no ha logrado recaudar su inversión.
Ujú. Entonces es muy difícil justamente para los creadores el apostar a hacer contenidos LGBT que tú creas que va a ser un gran éxito y al final de cuentas, pues como la minoría consume el cine y Ujú. ten en cuenta que ya después de la pandemia los hábitos de consumo con el cine pues también se han reducido a Cambiaron un sentarme a ver montón. en la televisión las películas porque ya no, la gente ya no va al cine. Claro. Entonces también le cuesta muchísimo trabajo tener mucha recaudación a este tipo de películas. Oye, pero a ver, ahorita en esta última pregunta nos enfocamos un poquito más como al cine LGBT y también en términos como más comerciales o más internacionales. Regresándonos al tema del cine queer y en el contexto más inmediato, acá por ejemplo, hablando de Puebla particularmente, esta proyección que vas a realizar y estos talleres que vas a realizar aquí en la ciudad de Puebla, ¿cómo le impacta a la ciudad de Puebla que haya un mayor impulso, una mayor capacitación y una mayor visibilidad para los autores de cine queer? Pues le va a dar mucha más confianza. Mi taller justamente lo que busca es generar un ambiente propicio para que la creatividad LGBT fluya. De hecho, Puebla, pues afortunadamente hay muy buenos creativos LGBTs que han hecho cosas muy interesantes. Algunos de ellos ya lo han distribuido en diferentes festivales. De hecho, me tocó justamente el Festival Colón de Morelia conocer a una cineasta maravillosa que se llama Dan Albiker, que hace cosas brillantísimas con respecto a personas con discapacidad sordas y que también trabaja justamente de su disidencia. Y bueno, también esto va a facilitar a que chiques que son estudiantes, que también son adolescentes o que también están explorando los medios, pues puedan tener la libertad de explorar su propia diferenciación. El hecho de que justamente se aborden en Puebla contenidos que pueden suceder en cualquier espacio público y también privado, y que también, pues justamente, ¿no? Yo creo que Puebla ha crecido muchísimo en este aspecto cinematográfico gracias a que también, pues ya hay ya hay mayores espacios que están haciendo licenciaturas en cine. Y que justamente pues también están dando la oportunidad a que haya más cineastas que puedan desarrollarse, ¿no? Y pues me ha tocado ver cortos LGBT desde chiques, desde 13 años en adelante, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto maravilloso que se llama Cine en sus miradas, dirigido por Ok. Tony Meneses, y él también del que también formo parte, también damos taller justamente a adolescentes LGBT que también están buscando tener su propia voz a partir justamente de sus vivencias nacientes, ¿no? Porque también apenas están desarrollando en ese aspecto. Y entonces, pues, es muy interesante que este tipo de proyectos, pues, pueda propiciar que jóvenes también puedan involucrarse y entenderse, porque de hecho también en el taller que doy de cine queer, pues también les doy mi taller de sexualidades e identidades, que también es una exploración justamente a las Viene ahí como el diferencias. bonus. Exactamente, exactamente. De hecho, con eso se abre el taller para que ellos puedan escribir justamente entendiendo que cada persona no vivimos las mismas experiencias. Por ejemplo, tú no vives tu propia heterosexualidad como también lo puede vivir otro hombre de iguales condiciones, porque vienen de diferente estrato cultural, diferentes perspectivas de vida, gustos, etcétera, ¿no? Y entonces lo mismo pasa con las diversidades. No todos vivimos lo mismo. Claro, porque de pronto parece que un poco estas iniciativas de inclusión también quieren poner a toda la comunidad LGBT en un solo cajoncito, ¿no? Y Los tenemos gays muchas se tienen que diferencias. ver así, y está bien que sean gays, pero tienen que ser güeros, ¿no? Claro, Y tienen que ser hegemónicos, guapos, sí. tienen que corresponder a esta como estructura de la belleza hegemónica del Así norte es. global, y si no, entonces no hay inclusión para ti. O que debemos tener los mismos gustos, las mismas esencias. Por ejemplo, también hay que entender que dentro de este mar de diversidad, pues también hay aspectos, por ejemplo, que hay personas más cercanas al desarrollo de su sexualidad y otros no. Otros, por ejemplo, por ejemplo, la comunidad asexual, que realmente está invisibilizada en todos los medios de comunicación. Muy pocos personajes asexuales realmente te puedo decir
que existan, ¿no? O por ejemplo la pansexualidad, que también es una orientación muy complicada de entender porque abarca gustos, todos los gustos, básicamente, ¿no? La bisexualidad, que también es muy poco vista justamente en los medios de comunicación, a pesar de que es muy exotizada en algunas series o en algunos contenidos, en realidad la bisexualidad no se explora como tal en los medios de comunicación. Porque como que se presta para maquillarse, Claro. ¿no? Y entonces hay muchísimos personajes bisexuales en la historia que los hicieron pasar como heterosexuales para que tuvieran un poquito más de visibilidad, o entonces como tienes una pareja heterosexual, entonces tu bisexualidad como que se desdibuja en términos de representación. También, por ejemplo, las estadísticas que hizo Alfred Kinsey, que también pues hay 6 grados justamente para vivir la sexualidad, ¿no? Donde uno es completamente gay y 6 completamente heterosexual, ¿no? Sí, Perdón, no es un interruptor, sino que es un espectro. Exactamente, justamente, ¿no? Entonces, todas las sexualidades son un espectro. Entonces, eso hace que, pues, obviamente todos tengamos diferentes combinaciones, diferentes maneras de vivir, y por tanto, el hecho de que la gente pueda escribir sus propios guiones, que pueda encontrar, hacer sus propias historias, hace que también estas diferenciaciones puedan ser mucho más evidentes, puedan ser mucho más naturales, y que cada quien encuentre un propio cobijo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor me llega al taller un cineasta que también practica el pop play o ese tipo de prácticas, y que también puede inspirar a otros chiques a también a crear sus propias historias a partir justamente de esas diferenciaciones. Claro, que tengamos un abanico más amplio y que tengamos la capacidad de nombrarnos y de ser representados, representadas, representades. Oye, Gus, volvamos ya directamente al tema del taller. Fechas, costos y ubicaciones del taller que vas a estar impartiendo. Ok, el taller va a ser de entrada libre. ¡Woo! De hecho, se va a dar de lunes a viernes, a partir justamente del 22 al 26 de junio, en la sala Rodríguez Alconedo, que está en la Casa de la Cultura. Y bueno, va a ser un taller que va a durar de 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, pues sí, pues van a estar ahí sus 3 versus 15, sí, mis matemáticas, ya sabes que no son muy buenas en las de humanidades, pero bueno, ustedes hagan la cuenta. La verdad es que va a ser una buena cantidad de tiempo, porque también va a haber horas teóricas y horas prácticas. Entonces eso va a hacer que también jóvenes puedan también entender pues un poquito también de la historia del cine LGBT, o porque también está incluido en el taller, y después a partir de ahí ellos pueden ya sentarse a escribir y escribir y escribir y escribir. Buenísimo. Y pasándonos al otro evento, porque no olviden que son 2 eventos diferentes de los que les estamos hablando el día de hoy. ¿A dónde pueden mandar las personas interesadas su cortometraje para que participen y sean parte de esta proyección de cine de cortometraje queer poblano? Claro que sí, puede enviar al correo festivalprismacinematográfico@gmail.com sus propuestas. Lo que estamos pidiendo es que pueden compartirnos un enlace de YouTube, Vimeo o Dailymotion, y que si tiene alguna contraseña, pues nos pasen justamente la clave, para que entonces podamos pues ver cada uno de los cortos, y a partir de ahí podamos reproducirlos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Gus, por tu tiempo, por la invitación. Sin duda, 2 eventos extraordinarios. Les invito a que no se lo pierdan. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? En Twitter me encuentran como @gusipacio, bueno, ex más bien, me encuentran como @gusipacio, y en Instagram, gusipacio5. Muchísimas gracias, mano. Qué gustazo volver a hacer Gracias, radio contigo. igualmente. Bueno, esta fue la colaboración del doctor Gustavo Daniel Barrientos Lascano, que nos invita a estos eventos relacionados con el cine queer y LGBT aquí en la ciudad de Puebla. Nosotros nos vamos a enlazar a continuación con nuestra siguiente colaboración a cargo de la maestra Rocío García Olmedo, que nos comparte su columna de esta semana. Adelante, maestra, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está Ricardo? Muy bien, gracias, muy contento de saludarle. Gracias, igualmente. Saludo a todas, todos. 96 años después de haberse llevado a cabo la primera Copa Mundial del fútbol, según narran las crónicas, por tercera ocasión nuevamente México es sede. En 1970, en 1986 la segunda y hace unos días la tercera, con la salvedad de que por primera vez se juega en 3 sedes al mismo tiempo. Uy, perdón.
en 3 sedes al mismo tiempo, Estados Unidos, Canadá y México, lo que me parece muy raro. No sé de fútbol. Sin embargo, interesante para mí es retomarlo como una herramienta de análisis del comportamiento humano, social y, como hemos visto, político y económico. Por supuesto, el fútbol es considerado un deporte. Es un juego reglamentado, con conductas definidas que son las permitidas en el terreno de juego, y también se hacen acreedores a sanciones quienes violan alguna de sus reglas. Hace muchos años tuve un primer acercamiento a una investigación del doctor Fernando Huerta acerca de la violencia que se ejerce en el fútbol. Desde entonces, más investigaciones han abordado esto y en todas se refleja. En principio, los que saben señalan que en un partido de fútbol se involucran emociones, agresividad y violencia, traducidas en defensa, ataque, lucha y huida, para cumplir con la planeación estratégica del entrenador. Diversos estudios han demostrado que las emociones que se viven durante un juego justifican las reacciones de violencias que se ejercen dentro y fuera de la cancha en contra de las personas que tienen cerca. Sin embargo, también el fútbol va de la mano con el incremento de violencia física y sexual hacia las mujeres. Se pierda, se gane, se empate, esas emociones se trasladan y justifican también el trato hacia las mujeres. Se ha documentado que en Latinoamérica los casos de agresiones y violencia sexual contra mujeres aumentan cuando hay un partido de fútbol. En el Brasil, en el Mundial de Brasil, las llamadas por violencias aumentaron 45%. En Inglaterra, un estudio encontró que suben 26% cuando el equipo de la persona agresora gane o empata. Pero si pierde, sube a 38%. El consumo en exceso de alcohol, la frustración ante resultados, la tensión emocional, sumado a la reproducción de patrones machistas, porque históricamente el fútbol se construyó como un espacio para hombres, son algunas de las razones. En días de partidos, los casos de violencia vinculados al consumo de alcohol aumentan hasta 47%. La Red Nacional de Refugios ha documentado también que durante la celebración de partidos de fútbol, la violencia familiar aumenta 30%. Esta violencia la sufren también mujeres vinculadas al fútbol, ya sean jugadoras, árbitras, periodistas, deportivas o aficionadas, con comentarios ofensivos, acoso, discriminación laboral, exclusión. Para muchas mujeres, un día de partido no significa diversión, sino miedo, aislamiento y riesgo a ser agredidas. Nuestra nación es futbolera. Miles de personas en nuestro país siguen cada partido, entre los cuales otros miles son jóvenes que deben reflexionar sobre estas conductas para no reproducirlas. Los hallazgos obtenidos obligan a diseñar políticas públicas de protección y denuncia, y aunque la Secretaría de las Mujeres del Gobierno permanecía acéfala desde hacía más de 2 meses, ONU Mujeres, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, así como la Red Nacional de Refugios, diseñaron y presentaron las campañas en equipo contra la violencia. Y la violencia contra las mujeres no es parte del juego, para visibilizar que ninguna celebración deportiva debe traducirse en violencia. Seguramente muchas y muchos coincidimos en que la violencia contra las mujeres nunca debe ser parte de un juego. Es mi opinión de hoy, Ricardo.
Maestra, por su importante colaboración, muy pertinente el comentario. Desde luego, el fútbol desafortunadamente se ha convertido en el pretexto para la violencia. De repente se ha normalizado o se ha facilitado a la hora de que hay grandes masas de personas y entonces tienen menos vergüenza de ser identificadas. Tuvimos, por ejemplo, el caso de unos juniors borrachos que el otro día en el estadio le quitaron el cartel a unas madres buscadoras. Era un cartel hecho como de lona, lo utilizaron para protegerse de la lluvia y por supuesto como un acto de mofa. También me llamó la atención que hubo algunas imágenes por ahí en las redes sociales de cómo quedaban las calles llenas de basura después de algunas de las celebraciones y sobre todo colectivas feministas comentaban, ahora también se van a indignar por el personal de limpia, que ha sido muchas veces el comentario tras las marchas feministas, ¿no? Es que las personas van a tener que venir a limpiar al otro día y parece que en este discurso se utiliza una doble moral, ¿no le parece? Sí, es un doble lenguaje. Y creo que eso hay que seguirlo visibilizando en la medida de las posibilidades de todas y de todos y tratar de que los jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes no reproduzcan este tipo de conductas. ¿Qué podemos hacer, maestra, para concientizar a nuestros jóvenes? ¿Qué mensaje les podemos dar para ir desligando poco a poco este juego, este deporte de las conductas violentas? Porque no se trata de pelearnos con el fútbol, se trata de pelearnos con las prácticas de violencia de género que le acompañan. Es evidentemente muy complejo, pero necesitamos, tiene que ver con la educación. Y el gran ejemplo nos lo puso también, creo que fue Japón, yo no le sé mucho de juegos, pero que ellos levantaron toda su basura, claro. Utilizan unas bolsas y las utilizan para echar porras y todo eso en el juego, y al término del juego todos fueron recogiendo en esas bolsas la basura. Ahí está un claro ejemplo de que todo es cultural y tiene que ver con la educación. Lamentablemente el sistema educativo en México cada vez tiene más taches de reprobado. Sí, claro, qué bueno que menciona este importante ejemplo. Sí, me parece que fueron los aficionados de la selección de Japón en un partido que se disputó en los Estados Unidos. Ningún aficionado de la tribuna que apoyaban al equipo de Japón se retiró del estadio hasta haber dejado su lugar completamente limpio. Y qué bueno que en ese momento, así como en el partido, estaban ahí presentes las cámaras internacionales, estaban los medios de comunicación para captar ese momento, porque la verdad es que creo que todos tenemos mucho que aprender de ese ejemplo que nos dieron los japoneses. Así es, esa es una conducta ejemplar que hay que tomarla nosotros, nosotras, como ejemplo para ver si nuestras conductas pueden tratar de mejorar. Maestra, le agradezco muchísimo por su tiempo y por su valiosa opinión. ¿Puede recordarnos una vez más las redes sociales para que le siga el auditorio? Sí, cómo no, @RGOlmedo, Palabra de Mujer Atlisco y rociogarciaolmedo.com. Gracias, hasta pronto. Gracias, maestra, que esté muy bien. Nos vemos la semana que viene. Sí. Ahí lo tienen, queridos amigos, radioescuchas de Factor Radio. Esa fue la colaboración de la maestra Rocío García Olmedo, que nos comparte esta importante reflexión sobre las prácticas históricamente machistas, la violencia de género que desafortunadamente ha estado entrelazada históricamente con el fútbol. Hay varias campañas al respecto, pero no está de más resaltarlo. Ningún partido, ningún resultado, ninguna celebración o ningún berrinche justifica la violencia de género, justifica que estemos dejando basura en las calles, nada de esto justifica que se esté dejando fuera a un grupo, fuera de la celebración, que las mujeres tengan que salir a la calle con miedo porque se disputó un partido y porque no saben de qué humor se van a encontrar a los aficionados, es verdaderamente indignante. Eso no tiene nada que ver con el fútbol, eso no tiene nada que ver con el deporte. Tenemos que separar esas prácticas, tenemos que limpiar
voltear a nuestro fútbol para hacerlo una práctica responsable, familiar. Ya no queremos ver más violencia en los estadios, ya no queremos ver más violencia de género relacionada con un partido de fútbol y no queremos ver más estadios, más calles que estén llenas de basura. Ningún resultado lo justifica. Le agradezco muchísimo a la maestra. Recuerden que su columna pueden consultarla a través de su página de internet rociogarciaolmedo.com en la sección del blog para que puedan revisarla con lujo de detalle y también compartir este importante mensaje sobre el que todos tenemos que reflexionar. A continuación nos vamos a un corte, pero en un momento regresamos con más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 56 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 57 minutos. Le presento a continuación la colaboración del licenciado José Luis Candanedo, periodista y director de Noticeta. Buenos días, licenciado, ¿cómo le va? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos los amigos de Factor Radio. Pues desde acá, desde la calurosa Zacapoaxtla, la ciudad del 25 de abril, donde ahorita rebasamos los 20 grados centígrados a la intemperie. Va a llover un poquito, pues, por ahí de las 2 de la tarde ya tenemos un poco de agua, pero eso no quiere decir que no estemos bien. Donde no andamos muy bien es que fin de la semana pasada, hubo un feminicidio acá en Zacapoaxtla, algo que pues no había sucedido, pero hay que tomar muy en cuenta que ahora en estas épocas lo que es el alcoholismo, la drogadicción, los celos, todo eso se vuelven un peligro para los jóvenes, sobre todo, no tan jóvenes, pero que no saben manejar a veces sus emociones y pues el pleito y todo eso se da. Entonces, pues aquí en esta parte de la Sierra Nororiental que vemos que está ya sucediendo este tipo de situaciones, bueno, pues hay que hacer un llamado desde acá a todos, te digo jóvenes, no tan jóvenes, hemos visto hasta unos niños que ya andan drogándose y eso, y obviamente el llamado es para sus papás, porque pues, ¿quién permite estas situaciones y no se da cuenta, no corrige y todo? Pues son los papás, ¿no? Definitivamente, entonces ahí andamos. Después de esto que sucedió, bueno, pues se han movilizado muchas de las personas que manejan, sobre todo la psiquiatría, pues aquellos que saben y conocen esta materia, y bueno, pues el día de mañana va a haber un taller precisamente para pues dar a conocer que debemos de platicar con nuestros hijos, con todos, ¿no? Y pues esto malo, sí, pero hay que comentarlo, porque no es posible que teniendo las condiciones que ahora tenemos, sobre todo económicas, esto se vaya por otro lado y terminemos mal. Y hablando de las situaciones económicas, que hay que recordar que hoy es miércoles de tianguis, empezó muy temprano, pasadito lo que es el
la quincena. Bueno, pues ya vinieron todos, fue lleno prácticamente total en la Plaza de Animales, de Plumas, ya está por terminar, y lo demás, acá, con este calorcito rico y sabroso que estamos sintiendo, bueno, pues la gente ha salido a comprar, pues para la comida, el producto, para la semana, para todo, y seguimos acá reactivando nuestra economía, que esa es la idea de un tianguis, que definitivamente estamos muy bien. Bueno, pues y además creo que estamos reactivando también la economía, porque pues el dominguito, los que tenemos esa fortuna de ser padres, pues vamos a recibir cuando menos la felicitación, pero pues no sean codos, regálenos algo, pues oye tú, pues a la mamá, oye, sí, cómprale esto, cómprale, no, al papá también, él es el que lleva la marmaja a la casa, y pues hay que cuando menos un regalito hay que ponerle al papá que se sienta sabrosón. No van a regalar botellas o van a regalar nada, algo que nos sirva, algo que sea bonito y que además pues activemos nuestra economía. Y entonces un gran saludote para los papás, los que te digo tenemos la fortuna de ser padres. Bueno, pues hay que felicitarlos, y pues les digo, hay que comprar algo, ¿no? Chiquito, pero sabroso. ¿Cómo ves, Dani? Digo, Claro. Richard, perdón. Sí, claro, definitivamente hay que festejar a los dos por igual. Ya se viene el Día del Padre y por supuesto todos ganamos, no nada más los familiares que estamos celebrando, sino también los comerciantes que cuentan con esta importante reactivación de la economía. Sí, por supuesto, definitivamente, para eso es. Y bueno, pues que tengamos todo bien celebrado. Hay fútbol, el día de mañana juega México. No vayan a creer que porque juega México, mañana no hay clases, no hay nada. Es a las 7 de la noche, y entonces ahí ya estamos fuera prácticamente del trabajo, de la escuela y de todo, pero bueno, pues vamos a desearle que México juegue con todo corazón. Tenemos mucha fe, esperanza en que el nombre de México pues resalte en esta justa mundial, y que vayamos hacia adelante y no nada más estemos pensando que hay un Messi o hay algunas de esas figuras. También nosotros tenemos una gran figura, 17 años que tiene, no sé si no he visto las estadísticas, pero tal parece que es el jugador más chico que hay en este mundial, y Así es. mexicano, y buenazo el güey. Digo, perdón, el canijo. El muchacho, el jovenzuelo. Sí, ¿no? Sí, estamos hablando de Gilberto Mora, que está debutando ya con 17 años y cachito, y efectivamente es el jugador más joven de esta justa internacional. Sí, oye, qué bueno, ¿no? Cuando menos tenemos algo que sea bueno, pero vamos a estar levantando la voz de México con ellos, y que sepan que, pues obviamente, nuestros representantes van a llegar hasta donde lleguen, pues no hay ningún problema, ¿no? Sino que simplemente nuestro México, ya teniendo los partidos y ya teniendo, y ser el único país en tener 3 ¿cómo se llama? Mundiales de fútbol, bueno, pues también ya se habla de nosotros. Así es, Richard, pues esta es mi colaboración. Entonces, pues una felicitación a los padres. Otra, cuidemos a los hijos. Aguas con el alcoholismo, la drogadicción, con todo eso, y vamos a cuidarlos. Y luego, pues mañana, pues que gane nuestra selección. Muchísimas gracias, maestro. Claro que sí, hay que celebrar de la fiesta del fútbol, hay que celebrar el Día del Padre, pero hay que hacerlo todo con su justa medida, con cuidado, con responsabilidad y evitando, como hemos dicho anteriormente, estas prácticas violentas que de pronto pueden estar entrelazadas con la celebración. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Puede recordarnos una vez más sus redes sociales para que le siga el auditorio? Claro que sí, José Luis Candanego Hernández y Notizeta, tus noticias en Facebook. Muchísimas gracias, licenciado. Nos escuchamos la semana que viene. Que tenga usted excelente día.
Igualmente, un abrazote para todo el equipo. Bueno, pues ahí lo tienen, queridos amigos de Factor Radio. Esta fue la colaboración del licenciado José Luis Candanedo, periodista y director de Noticeta, con el que estuvimos platicando sobre los próximos partidos de México, también sobre la celebración del Día del Padre y cómo todo esto reactiva la economía de nuestro país. A continuación me voy a un breve corte, regresamos en un momento con los encabezados más destacados de esta mañana. Por favor, no le cambie, ustedes están escuchando Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 11 de la mañana con 7 minutos. Ya casi nos vamos, pero antes quiero darle las gracias por acompañarnos una vez más y por escribirnos a través de las redes sociales. Quiero mandar un saludo para nuestros amigos del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, que nos dicen muy buenos días. A nuestros amigos de Factor Radio, agradecemos el espacio, como siempre en su programa. Es un gusto, ya lo saben. Nora Fuentes nos dice, excelente y bendecido miércoles, Factor Radio y audiencia. Éxito siempre en su excelente programa. Muchísimas gracias, Nora Fuentes. José Luis Palma nos comenta, Factor Radio, equipo de colaboradores y audiencia, buen día, saludos. Vicky Arce, excelente programa, saludos a Factor Radio. Saludos de regreso, Vicky Arce, gracias por escucharnos y por comentarnos. Le invitamos a usted a que también interactúe con nosotros a través de las redes sociales para que vayamos armando el debate, la polémica y la remambaramba. A continuación le presento los encabezados más destacados de esta mañana. Hoy es miércoles 17 de junio de 2026, el día 161 y faltan 206 para que termine el año. Estamos en el ombliguito de la semana 25, es miércoles de tianguis y también celebramos el día de hoy, el día de la lucha contra la desertificación y la sequía. Desde 1994, que fue en un día como hoy, pero de ese año, cuando entra en vigor la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. Necesitamos combatir, por ejemplo, en nuestro país este saqueo de aguas del que estamos siendo víctimas por parte de las refresqueras y las cerveceras. Tenemos que bajarle al consumo de cerveza, bajarle al consumo de refresco, porque todo esto es la mejor manera de cuidar nuestros mantos acuíferos. El día de hoy también celebramos el Día de las Editoras y los Editores, el Día Internacional del Violín, y en el Santoral Católico se celebra a San Manuel, San Rainero, Nuestra Señora de la Humildad, San Gregorio Barbagiano, Santa Isaura y San Gregorio. Celebramos también que es cumpleaños de varias celebridades. El día de hoy es cumpleaños de Kendrick Lamar, este icónico rapero estadounidense de la banda Black Hippie. Está cumpliendo 39 años. Es el único rapero que yo conozco que ha sido acreedor a un premio Pulitzer. O sea que prácticamente es nuestro colega, el señor Kendrick Lamar. Todo un periodista, todo un escritor, por así decirlo, ya que la letra de sus canciones ha sido reconocida por retratar de manera extraordinaria la realidad en la que viven muchísimos de los grupos marginados, sobre todo en la zona de Compton, California. Felicidades, Kendrick, está cumpliendo 39 años. También es cumpleaños de la tenista Venus Williams, que además es diseñadora y una de las deportistas más destacadas de toda la historia de Estados Unidos. Es increíble si ustedes miran las estadísticas de quienes han ganado los Grand Slams de los últimos 20 años. El nombre de Venus Williams y bueno, también el de su hermana Serena está repetido una y otra vez. Parece que entre las Williams se han repartido
todos los campeonatos de los últimos años. Es verdaderamente histórico lo que han logrado, y al respecto quiero recomendarle la película de King Richard, que trata sobre ellas y su padre, que fue interpretado por Will Smith, lo que le valió el Oscar hace unos años en esta polémica ceremonia en donde le da la cachetada a Chris Rock. Pero aparte de la polémica, la película es un excelente mensaje, es una excelente historia, muy bien narrado de cómo estas dos deportistas alcanzaron la excelencia. También celebramos el cumpleaños número 83 de Barry Manilow, cantante estadounidense que ya está viejito, ya tiene sus años, pero sigue de moda porque es un clásico, y podemos celebrar el día de hoy con algunas de sus canciones más icónicas. Conmemoramos que un día como hoy, pero de 1985, México lanza el satélite artificial Morelos 1, que fue el primero de este país. También un día como hoy, pero de 1970, se patenta la cámara Polaroid, la cual permite hacer fotografías reveladas al instante. También un clásico, la cámara Polaroid. Y fíjense que en ese mismo día, de ese mismo año, 1970, ocurre otro evento histórico, y es que se disputa un partido que pasará a la historia como el partido del siglo, nada más y nada menos que en nuestro país, durante la justa internacional de fútbol de 1970, México 70, en la que la selección de Italia venció 4-3 a la de Alemania Occidental, nada más y nada menos que en el 3 veces mundialista Estadio Azteca. También un día como hoy, pero de 1885, la Estatua de la Libertad llega al puerto de Nueva York. En 1939, la última persona es sentenciada a morir en la guillotina en público dentro de Francia. Este fue Eugene Weidmann, que fue ejecutado en Versalles. Un dato curioso es que ese día estuvo ahí presente Christopher Lee, el famoso actor que más tarde le daría vida a Saruman en El Señor de los Anillos. Este hombre vivió de absolutamente todo, tiene una vida llena de curiosidades, y él estaba ahí un día como hoy, pero de 1939, en la última ejecución realizada con la guillotina en Francia. También un día como hoy, pero de 1972, estalla el escándalo del caso Watergate, una trama de espionaje que implicaba al entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. A este respecto, quiero recomendarle otra película, porque ya sabe que a usted eso me encanta. Todos los hombres del presidente, esta película extraordinaria del año 1976, que fue dirigida por Alan J. Pakula, protagonizada por Robert Redford y por el enorme Dustin Hoffman, basada en el libro homónimo de Bob Woodward y Carl Bernstein. Fue publicado unos años antes, en el 74, la película sale en el 76, pero toma lugar en el 71, donde relata la historia de estas investigaciones periodísticas que posteriormente condujeron al famoso escándalo del Watergate, un evento tan catastrófico que obligó al presidente entonces Richard Nixon a dimitir de la presidencia de los Estados Unidos. Le dejo la recomendación: Todos los hombres del presidente, película de 1976. Esta mañana el tipo de cambio amanece con el dólar a la compra en 16 pesos con 66 centavos y 17 pesos con 61 centavos a la venta. Mientras tanto, el euro a la compra está en 20.9511 y a la venta en 20.9512. La temperatura en Puebla capital en estos momentos es de 20 grados centígrados. El día de hoy en general tendremos un día nublado, se siente un poco más de calorcito, hay un poquito de bochorno. Posteriormente está pronosticada tormenta eléctrica para el día de hoy entre las 4 y las 5 p.m., seguida después por unas lluvias ligeras que irán aproximadamente de las 6 a las 7. La probabilidad de lluvias el día de hoy es del 36%, la humedad así es la que está muy altita, tenemos 82% de humedad y vientos de hasta 7 kilómetros por hora. Mientras tanto, la temperatura en la Sierra Nororiental de Puebla es una mínima de 17 grados centígrados y una máxima de 26. Las lluvias allá están al 65% de probabilidades, hay una humedad del 75% y vientos de hasta 5 kilómetros por hora. En las notas más destacadas, el nuevo programa de radio del gobernador de Puebla,
Armenta Contigo ya acumula 490 solicitudes de ciudadanos y el 80% de avance en la atención a estos casos. Le recuerdo que este programa puede usted escucharlo con nuestros compañeros de SICOM los martes a las 11 de la mañana. Entonces nada más termina Factor Radio y se pasa usted a SICOM a escuchar Armenta Contigo. Ya es oficial, habrá home office durante los Juegos de México en el Mundial 2026, así lo declaró el día de ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. En cuanto al concierto del Día del Padre, comenta Rafael Moreno Valle Buitrón, no tendrá fines electorales, es una cuestión de celebración a las familias y a los padres de la ciudad de Puebla. Se desata la locura por Cristiano Ronaldo, el CR7, ya que Houston se rinde ante el astro futbolístico más destacado de Portugal, previo a su debut en el Mundial 2026. Y ya vieron, los boletos para Alex Intec aquí en Puebla van desde los 500 pesos para que no se pierdan este emocionante concierto. Congreso espera petición para analizar la destitución de la alcaldesa de Acatlán. Regidores, inspectores de juntas auxiliares y habitantes de Acatlán de Osorio se reúnen para exigir la destitución de la presidenta municipal Lupita Bárcenas. Lo platicamos aquí hace unos días y ahí va ese tema lento pero seguro avanzando y por supuesto que aquí le vamos a dar seguimiento. En temas de Estado, los automovilistas le temen al tirador de la Atlixcáyotl, exigen peritaje inmediatamente. El primer reporte, al menos el que se hizo público, data de enero de este año y posteriormente se han realizado más casos, se han reportado más casos. Hay también, por ejemplo, ya el tema de un menor de edad que fue herido de bala y es un tema que urge solucionar. ¿Usted tiene problemas de visión? Solicite ya una cirugía gratuita de cataratas aquí en la ciudad de Puebla. Y es que justamente nuestros amigos del sistema estatal del DIF están operando la jornada del 18 al 21 de junio. Este es el plazo para registrar un expediente que vence este martes 16 a las 18 horas. Entonces, si usted se quiere realizar la operación entre el 18 y el 21 de junio, hay que ir a más tardar este martes 16. Buscan crear en Valsequillo un museo para preservar leyendas e historia de la región. Médico relata un ataque del francotirador de la vía Atlixcáyotl. El proyectil pasó a centímetros de su cabeza. Dios mío, qué peligroso. Grupo de Cholultecas Unidos protesta bloqueando el bulevar Atlisco. Y hubo un cierre parcial que inició desde el día de ayer y permanecerá hasta el día viernes en la lateral de la carretera México-Puebla. En materia nacional, voy a citar, es un tipo asqueroso, así afirmó la prima de López Obrador en una lista de insultos en los que arremetió contra Donald Trump durante un mitin en Palenque. La senadora Laura Itzel de Morena será la nueva titular de la Secretaría de Mujeres. FBI entrega a México un documento del siglo XVI firmado por Hernán Cortés que había sido robado hace 30 años. Maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación no descartan regresar a las calles liberadas del plantón y tomar el paseo de la Reforma. Ya declararon que se estarán definiendo las protestas con base en el número de maestros que sean movilizados. En opinión de Denise Dresser, los dos Méxicos del Mundial, hay uno que se promueve y hay uno que se esconde. Claudia Sheinbaum afirma que podría rechazarse la solicitud de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El Banco del Bienestar afirma que las multas no afectarán a los usuarios. Operadores del transporte público bloquean periférico en Naucalpan para protestar por las extorsiones. Y vámonos a los temas internacionales. El Chapo Guzmán envía 2 nuevas cartas a la Corte de Brooklyn y pide su liberación y comunicación con su abogado. Recordemos que ya han sido varias cartas las que ha estado enviando durante los últimos meses. Algunas ya se han hecho públicas. Estados Unidos advierte a empresa extranjera por tráfico de propiedades confiscadas en Cuba. El juicio
al narcotraficante Rafael Caro Quintero, en el juicio podría haber información de seguridad nacional, así lo afirma la Fiscalía, que presenta una moción previa al juicio. El Papa León XIV celebra el acuerdo de paz que alcanzaron Estados Unidos e Irán. Espera que esta sea la solución definitiva del conflicto. El G7 respalda presionar más a Rusia para finalizar conflictos en Ucrania. Considera aumentar las sanciones al petróleo. Recordemos que había dicho la semana anterior Vladimir Putin que se quería reunir con Zelensky de manera personal para ir afinando un acuerdo sobre este conflicto armado. Sin embargo, se han realizado nuevos ataques en el transcurso de esta semana. La selección de Irán tuvo que regresar a México en cuanto terminó su partido. Lo comentábamos a un principio. Los jugadores acusan a Estados Unidos de revisiones acusatorias al entrar al país. Libaneses regresan a casa tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Y Colombia activa mando cibernético para combatir la desinformación previo a la segunda ronda de elecciones presidenciales. En temas deportivos, el mexicano Eric Portillo conquista el oro en la final del salto de altura en Ostrava, su segundo triunfo en el Golf Tour. Jardinero de Angels impulsa un home run, uno de los más extraños de la temporada, ya que la bola pega en su guante, luego en su cabeza y después se vuela la barda. Vamos a tener que platicar este tema más adelante con mi amigo Juan Antonio Hernández. Leyenda. Lionel Messi se convierte en el primer futbolista de la historia en disputar 6 Copas del Mundo y además lo hace marcando 3 goles el día de ayer contra Argelia, empatando también así el récord de más goles anotados en el máximo torneo internacional del fútbol. Hay también por ahí algo de polémica porque ocurrió una falta, una llegada por detrás, una presión ahí que hizo Lionel Messi, que algunos analistas apuntan debió de haber sido sancionado con tarjeta roja, pero no fue así. Todo esto ocurre cuando el partido se encontraba 1-0 y esto pudo haber influido en el resultado final que se dio. Estaríamos contando otra historia completamente diferente el día de hoy si se hubiera realizado esa expulsión. Ahí algunos apuntan que tiene que ver con intereses comerciales. Por supuesto, conviene que Lionel Messi no sea expulsado, que juegue más minutos, que meta más goles. Esto vende más playeras, esto genera más clics y por supuesto sabemos que este mundial ha estado estrechamente relacionado con el tema de sacar la mayor cantidad de dinero posible, pero aquí en Factor Radio queremos saber su opinión. Si era roja, no era roja, era amarilla, debió de haber sido expulsado Lionel Messi del partido del día de ayer. Queremos saber su opinión aquí a través de las redes sociales. También en temas del torneo de fútbol, Haaland guía el triunfo de Noruega sobre Irak con 2 goles. En este partido también ocurre algo histórico, ya que hubo 3 jugadores cuyos 3 padres participaron también en Francia 98. Es la primera vez que algo así ocurre y ahí está la fotografía. Los 3 papás y los 3 hijos igualitos tan solo unos años después. Aquí la verdad es que durante el primer tiempo la selección de Irak aguantó bastante bien, sacó por ahí un empate, estuvo 1-1 un rato el partido. Nuestra solidaridad estaba con el equipo de Irak, que por supuesto era evidentemente más débil, estaba con menos condiciones, pero aguantó bastante bien durante el primer tiempo. Ya en el segundo la verdad es que la superioridad de Noruega se hizo presente, pero me parece que fue un partido muy emocionante. Y aguas con los choques, México. Los futbolistas de Corea del Sur están realizando un entrenamiento de tipo militar para afrontar los duelos físicos del próximo partido que jugará nuestra selección el día de mañana a las 7 de la tarde en contra de Corea. Entonces, los partidos de ayer en la justa deportiva terminaron con Francia 3-1 contra Senegal, Irak cae ante Noruega, lo decíamos, 4-1, Argentina en este partido histórico para Lionel Messi derrota 3-0 a Algeria y Austria vence 3-1 a la selección de Jordania. Para el día de hoy, desde las 11 tenemos Portugal contra la República Democrática del Congo, el debut de Cristiano Ronaldo, que por supuesto buscará no quedarse atrás en esta competencia de goles. Yo creo que es muy claro que va a vencer al Congo, pero más bien esto se trata de ver cuántos goles mete Cristiano Ronaldo.
Ya van 1-0, el partido ya empezó, están en el minuto 23 y 1-0 va ganando Portugal frente a la República Democrática del Congo. También el día de hoy a la 1 de la tarde juega Inglaterra contra Croacia, este partido que yo creo que se va a poner buenísimo, este sí se transmite a través de televisión abierta para que no se lo pierdan, queridos amigos. Posteriormente a las 5 tenemos Ghana contra Panamá y más tarde a las 8 Colombia contra Uzbekistán. Recuerden que aquí a través de Factor Radio les estaremos dando todas las actualizaciones con respecto a este torneo internacional de fútbol. Y bueno, con eso estamos llegando al final, no nada más de los encabezados, sino de nuestro programa del día de hoy. Ya se nos hizo bien tarde, teníamos muchísima información que compartir con ustedes el día de hoy, pero muchas gracias por acompañarnos y por quedarse hasta el final. Yo le invito a que regrese el día de mañana porque nosotros amenazamos con regresar a la misma batihora y por el mismo Vaticanal, como todos los días, de lunes a viernes, de 9:30 y hasta las 11 y cacho de la mañana, según la información lo requiera, para seguir diciendo las cosas como son. Les recuerdo que esta transmisión pueden seguirla en vivo a través del Facebook Live y síganos también en las otras redes sociales. Estamos en Instagram, X, antes Twitter, y para ver la repetición completa de este programa pueden consultar nuestras páginas de YouTube y Spotify. También tenemos la página de internet con prensa escrita que aparece como www.espiralcomunicaciones.com, y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y eso es todo por nuestra parte. Gracias por acompañarnos una vez más y permitirnos llegar hasta sus teléfonos, tablets, computadoras, en sus casas u oficinas y empezar el día con nosotros, diciendo las cosas como son. Gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo, Alejandro Suárez en la consola, la maestra Saraí Muñoz en la dirección general de este programa, y a todo nuestro equipo de colaboradores, el doctor Flavio Carro Poblano. Contamos con la presencia del invitado, el doctor Gustavo Barrientos. Tuvimos también la sección de la maestra Rocío García Olmedo y del licenciado José Luis Candanedo, director de Noticeta. A todo el equipo también, el staff de producción y las personas que nos apoyan a través de las redes sociales, gracias, les damos las gracias por hacer posible este programa y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Ricardo Alcántara y ha sido un verdadero placer acompañarle. Dicho lo dicho, les quiero y me quedo corto. Ha sido un placer infinito y vámonos a seguir viviendo la alegría del fútbol.